Bien, enciendan por favor la cámara, vamos a continuar. Encienda su cámara, Prieto, Coronel, Tapia, Santos, Diagual, Cordero. Encienda su cámara. Ok, vamos a continuar entonces. Ya jóvenes, de aquí con este tema ustedes van a hacer una tarea que es sencilla y que ya pueden ir haciendo en este momento, y si tienen dudas pregúntenme. Van a hacer una tarea, ya se les voy a poner la asignación, que simplemente es elaborar preguntas directas, preguntas cerradas y preguntas abiertas sobre su tema. Van a ser de la siguiente manera: 4 preguntas cerradas, 4 preguntas abiertas y 2 preguntas directas, nada más. Ya vayan escribiéndolas. Si tienen duda, aprovechen y ahora en la clase me preguntan. Sí, repito, entonces como tarea van a tener ustedes elaborar 4 preguntas cerradas, 4 preguntas abiertas y 4 preguntas directas. Obviamente las preguntas cerradas tienen que ponerle las opciones de respuesta. Recuerde que no solamente las opciones pueden ser sí o no, también hay muchas otras formas de opciones de respuesta. Bien, entonces, para concluir lo que le estábamos diciendo a Justin, en el tema de la trata de blancas, usted, por ejemplo, podría consultar a la gente. ¿Cuántos años, por ejemplo, cuántos años de cárcel Profe, le mandé uno. debe... A ver, vamos a ver ya. ¿Usted cree que han bajado? Ya, esta, por ejemplo, ya es una pregunta cerrada. ¿Usted cree que han bajado el porcentaje de la trata de blancas en los últimos años? Ya, correcto, ahí sí. Usted le puede dar solo esas 3 opciones. Sí, no, tal vez. Correcto. O también puede ser otra. Mire, si usted les pregunta, ¿cuántos años de cárcel deberían darles a los culpables de trata de blancas, por ejemplo? Y aquí usted les pone varias opciones. Por ejemplo, puede colocar cadena perpetua, una. Otra puede ser, por ejemplo, 50 años de cárcel. Otra puede ser 30 años de cárcel. No sé, y otra se me ocurre pena de muerte, por ejemplo. No sé, aunque bueno, en la pregunta se habla de años de cárcel. Entonces vamos a poner años de cárcel. Entonces, bueno, miren, las preguntas cerradas se caracterizan porque usted ya les da las opciones de respuesta y por tanto usted delimita la información que va a recibir. Es decir, usted cierra esa fuente de información solamente para recibir cierta información de las personas encuestadas. Ok, ¿está claro, jóvenes? ¿Sí está claro o no? Digan, pregunten, porque después si no se equivocan en las tareas. ¿Está claro o no? A ver, joven Gabriel Diagual, ¿si está claro o no? Sí, profe. A ver, haga una pregunta abierta sobre su tema. Eh, Abierta sería que si podíamos seguir evolucionando, ¿no? No se le escucha, Diagual. Tengo ahí el micrófono, profe. Escríbale en el chat. Escríbale en el chat. Ya, jóvenes, mientras tanto vamos a continuar a ver si avanzamos. Esta parte es importante también. Quiero explicarles un poquito el tema de cómo trabajar con tablas. Ojalá avancemos también a explicarles el tema de las figuras en las normas APA. Si no, por lo menos vamos a explicar cómo trabajar con tablas en el formato de normas APA. A ver, vamos a ver, aquí ya lo envió. Podríamos seguir evolucionando. Ese sería, a ver, Yagual, ¿sería pregunta abierta o cerrada?
La pregunta dice, ¿podríamos seguir evolucionando? Supongo que se refiere como seres humanos o especie humana. ¿Ya me escribió Yagual? Abierta. Podríamos seguir, no, Yagual, esa es una pregunta cerrada, porque ahí usted no está dando la oportunidad de que la persona exponga, se abra y explique sus argumentos o le dé más información. Con esa pregunta, la gente solo le va a responder sí o no. Entonces no es una pregunta abierta, eso más bien es una pregunta cerrada. Ya, eso es lo que queremos hacer, preguntas más bien que sean... en las preguntas abiertas usted recibe más información, pero en las preguntas cerradas la información va a ser mucho más precisa. Seguimos. Entonces, jóvenes, ya, el siguiente tema es sobre las normas, las tablas en las normas APA. Muchos de nosotros hemos utilizado en nuestros trabajos una tabla para colocar datos informativos o que hemos investigado. Pero en las normas APA se tiene que observar ciertas reglas para introducir una tabla. En primer lugar, las tablas, ustedes ya saben que son elementos compuestos por filas y columnas. Ahí se presentan números, texto, en una sola palabra, lo que se presenta en una tabla es información sobre algún tema, nada más. Pero en normas APA tenemos que darle una configuración especial y las normas APA deben contener, las tablas dentro de las normas APA deben contener los siguientes datos. Deben tener número de tabla, es decir, si usted en su ensayo va a incluir 3 tablas, estas tablas tienen que venir numeradas, tabla número 1, tabla 2, tabla 3. Así como indica aquí el ejemplo, tabla 1, tabla 2, tabla 3. Segundo, tiene que ponerle un título, ¿sí? Debe escribir un título con interlineado doble. Y este título va debajo del número de la tabla. Tercero, debe incluirle un encabezado. Vamos a ver de qué se trata. Las tablas pueden incluir variedad de encabezados según su naturaleza, pero todas las tablas deben incluir encabezados de columna. ¿Qué quiere decir? Son esos pequeños títulos que van en la parte superior de cada columna. Por ejemplo, en la parte superior podemos colocar nombre, apellido, edad, teléfono, cédula, dirección. Ya, esos títulos que ponemos en cada columna se les llama encabezados de columna. Luego el cuerpo de la tabla es todo el relleno donde van los datos. Y debajo de la tabla se coloca una nota de tabla. ¿Para qué? Ustedes van a decir, profe, ¿para qué esa nota de tabla? Bueno, pues la nota sirve para describir en ese lugar qué contenidos usted está presentando en su tabla. Miren, entonces una tabla en normas APA tiene o no le pueden faltar estos 5 requisitos. Deben contener estos 5 datos. En cuanto a los bordes de la tabla, ya les voy a explicar cómo hacerlo. Solamente se debe tener borde en la parte superior, borde en la parte inferior de la tabla. Nada de líneas cruzadas entre celda y celda. Ahí no se ponen líneas en las normas APA, solamente superior e inferior. Y debajo del encabezado se agrega una línea más. Es decir, las tablas en normas APA solamente van a tener 3 líneas horizontales básicamente. ¿Sí? Ya les voy a explicar, con el ejemplo quedará más claro. En cuanto al tipo y tamaño de fuente e interlineado, pues tienen que seguir lo mismo que el resto del texto. Pero el contenido, lo que va dentro de la tabla, puede colocarse con interlineado sencillo, 1.5 o doble. Es decir, dependiendo de lo que sea más efectivo, más eficaz para lo que usted quiere transmitir. Y sobre todo lo que más facilite la comprensión de la información. Si usted dice, no, mi tabla queda perfectamente si yo dentro de la tabla le pongo interlineado sencillo,
Listo, trabaje con interlineado sencillo. Pero si usted dice no, si yo le pongo interlineado sencillo, las letras y las líneas van a estar ahí amontonadas y no se va a entender nada. Mejor le voy a poner interlineado 1.5. Listo, trabaje con interlineado 1.5. Es decir, aquí ya depende de su criterio también. En cuanto al título y a las notas, ahí sí va interlineado doble. Vamos a ver luego. La ubicación de las tablas. Las tablas jóvenes, al igual que las figuras en la investigación, se las puede colocar dentro del texto, es decir, dentro del desarrollo del cuerpo del ensayo. Esa es una forma. Pero también se las puede colocar al final, en una especie de índice o anexo, mejor dicho, donde estén todas las tablas que usted quiere, donde usted quiere facilitar la información. Un dato importante, si la tabla es muy corta, la coloca simplemente dentro de la misma página, dentro del texto del cual usted está trabajando. Siempre es mejor colocar la tabla o bien al comienzo de la página o bien al final. Pero si usted ve que la tabla es demasiado larga y en la una página le quedan 3 filas y en la otra página se pasaron 8 filas, mejor pase toda la tabla, pásela a la siguiente página. Es mejor así para que no tenga problemas después en la paginación y en los índices y en todo eso. Ok. Si una tabla es más larga que una página, puedes hacer con que la fila de encabezado se repita en la segunda página y en las tablas siguientes, las veces que sean necesarios. Ya les voy a indicar esto también. Si una tabla es demasiado ancha, usted puede cambiar la orientación a la hoja justo para esa tabla. También ya les voy a indicar todo eso. Miren, así tiene que verse una tabla en norma Zapa. Arriba tiene el número de tabla, tabla 1. Luego con cursiva, debajo va el título de la tabla, con letra cursiva. Luego va el encabezado, mire, y arriba y abajo del encabezado tiene solo línea horizontal. Y miren, en este caso, en el cuerpo de la tabla le han agregado 2 líneas en la parte del total. Esto es simplemente por razones prácticas, para darle mayor claridad y para que resalte el total de la información. Eso lo puede hacer usted tranquilamente. Es decir, aquí ya depende también su buen gusto y su buen criterio a la hora de presentar las tablas. Lo importante es que el lector de su trabajo pueda entender con mucha claridad todo esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Naya, ¿todo está claro o no? Naya. Sí, profe. Ya. A ver, Naya, entonces ayúdenme. ¿Qué tenía que ir primero? El número de la tabla. Entonces colocamos, por ejemplo, tabla 1. Después, el título de la tabla con letra cursiva. Vamos a suponer que el título simplemente son datos informativos de tercero BGV, por ejemplo. ¿Listo? Luego aquí voy a colocar mis datos. Aquí va lo que es el encabezado de cada columna. Supongamos que aquí voy a colocar el nombre, el apellido, cédula, teléfono, correo. ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Puede ser la edad y dirección, por ejemplo. Vamos a suponer que usted va a hacer una plantilla con estos datos. Listo, aquí tenemos. Naya, le pregunto, ¿una tabla en norma Zapa debe contener todo este montón de líneas? No. Exacto, solamente tiene que contener la línea de superior e inferior. Para eso yo voy a esta opción de Word, donde dice, primero selecciono la tabla y primero la voy a dejar a la tabla sin bordes. Listo, ahí no tiene ningún borde. Después de eso voy a seleccionar otra vez mi tabla y voy a hacer clic aquí y le voy a colocar borde superior. Ahí está ya el borde superior. Ahora le voy a colocar el borde inferior. Observen, jóvenes, miren, en la parte de abajo ya apareció el borde inferior. Pero les había dicho que el encabezado va también con borde inferior. Por tanto, selecciono solo el encabezado de cada columna y luego voy a colocar borde inferior. Y listo. Miren, ya está aquí. Así debe quedar una tabla. Vamos a suponer un ejemplo con el nombre de Naya. No sé si está bien su nombre, Naya.
Sí, sí está bien escrito. Ya, Narváez. Vamos a inventarnos una cédula, no importa. Listo. El teléfono igual, no importa, es solo por ejemplo y listo. Correo igual, vamos a inventarnos solamente por ejemplo y listo. Edad, listo, es solo un ejemplo nada más y listo. Vamos a suponer Ciudadela La Chala. Ok, ahora fíjense ustedes jóvenes, como que me va a hacer demasiado bulto el hecho que el cuerpo de la tabla, usted va a decir, ¿y cuál es el cuerpo de la tabla, profe? El cuerpo de la tabla es esto, es el lugar donde van todos los datos. Entonces como que me va a hacer demasiado bulto. Entonces para eso yo al cuerpo de la tabla le voy a dar interlineado. Voy a probar con interlineado sencillo o puedo probar con interlineado 1.5. Eso ya queda a su criterio, a su gusto. ¿Sí? Si usted cree que con interlineado sencillo es suficiente, correcto, queda ahí. Y me falta un dato. Aquí yo tengo que agregar una nota. Yo tenía que agregar aquí una nota. La palabra nota la escribo con cursiva. Y entonces aquí escribo algo referente a los datos que muestra la tabla. Entonces puedo colocar que esta tabla muestra los datos personales de tercero BGV en el año 2020, por ejemplo. Y listo. Aquí tienen ustedes, jóvenes, cómo se debe hacer una tabla siguiendo las normas APA. Y ustedes me van a decir, profe, y cada vez que yo hago una tabla voy a tener que hacerle esos cambios. Bueno, usted lo puede hacer de una en una, así cada vez que inserte una tabla, usted le aplica estos cambios. Pero la ventaja de la tecnología es que esto se puede automatizar. Usted normalmente cuando inserta una tabla, ¿qué hace? Va al menú insertar, va donde dice tabla, elige el número de columnas de filas e inserta una tabla, ¿verdad? Y luego usted dice, uy, está muy seca, muy triste esa tabla, voy a ponerle colorcitos para que se vea bonita, mire, y usted le coloca ahí color. Por lo general le hacen eso, ¿no? Pues bueno, en normas APA no se usan colores. Y usted puede automatizar su tabla versión normas APA de la siguiente manera. Selecciona la tabla, luego hace clic aquí en diseño, luego clic aquí donde están estas montón de tablas y mire, baja al final, dice nuevo estilo de tabla. Usted hace clic aquí y ahí le pone. Ahí dice nombre, usted le puede colocar tabla versión normas APA. Estilo, si quiere, bueno, es tabla y normal, eso queda lo mismo. Y aquí usted le aplica el tipo de letra, el interlineado que va a querer, aquí están los márgenes que usted quiere, etcétera. De tal manera que la próxima vez, en vez de estar haciendo los cambios de una en una, la tabla de normas APA ya le va a aparecer aquí personalizada. Mire. Entonces, con un clic, usted cambia esa tabla inmediatamente al formato de normas APA. ¿Sí? ¿Está comprendido, jóvenes, este tema? La próxima semana vamos a practicar un poquito más sobre las normas APA, pero lo de las preguntas para las encuestas, sí, ya les voy a pedir que lo realicen como tarea, ¿sí? Ok, jóvenes, no les voy a enviar todavía tarea de lo de las tablas para la próxima semana practicar un poquito más. ¿Alguna pregunta? Liz, ¿está claro el tema? Ya, ok. Zaira, ¿está claro? Sí, Bueno, listo, jóvenes. Ya también se nos termina el tiempo, pues bueno, no podemos ir. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense, jóvenes, que pasen muy bien.